Muchas gracias y buenas tardes. Comenzamos por agradecer a Henry Márquez y a Alfonso Molina por este evento filatélico, y a ustedes también, puesto que sin audiencia esto no hubiera podido continuar. Esta plática va a explicar las marcas contables de Inglaterra y de Francia sobre los sobres marítimos de México. Primero vamos a hablar de las marcas contables inglesas, esto es, todas las cartas que iban dirigidas a Francia, pero que viajaron por barco inglés. Bien, como antecedentes tenemos que Inglaterra y Francia, bajo el reglamento del primer convenio postal anglo-francés del 3 de abril de 1843, intercambiaron cartas. El sistema postal británico era reembolsado por cartas no pagadas y o parcialmente pagadas a razón de 3 shillings y 4 décimas por onza mayor de las cartas que maneja, esto es cada 30 gramos. Como pueden ver, esto empezó en 1843, México todavía no tenía estampillas postales, por lo que cae dentro de la categoría de prefilatelia. Bien, aquí les muestro una de tantas rutas marítimas que había ingleses. Se muestran los tres principales puertos utilizados por los barcos ingleses: Veracruz, Tampico y Matamoros. La ruta de los barcos ingleses generalmente partía de Veracruz hacia La Habana, Cuba, de ahí hasta San Tomás o Santo Tomás, y de ahí partían, dependiendo de la ruta marítima, hacia Southampton o hacia Falmouth en diferentes épocas. Siguiente. Bien, estas cartas a veces tenían cargos contables, por decirlo así, de manera manuscrita. Aquí presento los principales cargos que se hacían por las autoridades británicas. La verdad, del 7,5 décimas que se presenta al principio es muy difícil entenderla. El de un shilling, el 2/3, pues sí aparece un 2 y un 3. El 3/2 se me hace muy raro, porque eso, no sé. El 4/6, ahí aparece un 4 medio raro y un 6 ya más claro. En la segunda imagen, eso que parece un garabato, según el libro, es un 4/6. Después viene un 5, un 6, y al final aparece como un medio y un medio que en realidad era un 14,5. Bien, continuamos. Ahora sí, y los principales cargos contables manuscritos franceses en esa época, 1843, aquí se muestran los números. El 4 es el que me parece un poco más extraño, y el 3. Los demás parecen más o menos números normales, números arábigos. Se muestran los principales cargos, un 2, los 9, el 34 del último renglón y el 40, no los hubiera yo detectado, pero bueno, ya están establecidos que esos eran los cargos. Comenzamos. Bien. Entonces empezamos con los marcas contables de caja. Se les llama así porque están dentro de un rectángulo. El primero es el Colonies y artículo 12. Las cartas enviadas a Francia por barco inglés fueron selladas en la oficina de correos británica en Londres con la anotación Colonies and Art 12 en referencia a la contabilidad del número de artículo. Esto sucedió desde junio de 1843 hasta enero de 1846.
es decir, México todavía no tenía estampillas. Todas las cartas de este tipo son de prefilatelia. Bien, los cargos franceses se hacían a mano. Es muy importante recalcar que todas estas marcas contables de caja británicas son en color rojo marrón, más o menos. Este sobre que estamos presentando es un sobre de 1844 enviado de Veracruz, que tenía oficina consular y dentro de la oficina consular había un encargado del correo o de la agencia postal. Va dirigida a Burdeos y trae la marca contable pues, de caja del artículo 12 y un cargo francés de 40 décimos. Esto puesto que los barcos llegaban a Londres y de Londres podían ir a Le Havre y entonces el cargo francés era por el tránsito que había del puerto francés hasta el otro puerto de Burdeos. Muy bien. Aquí tenemos un sobre de Tampico, de la ciudad de Tampico, a El Havre. La cancelación azul es del mes de julio de una ciudad que se llama Tula de Tamaulipas. Ajá. Santa Ana de Tamaulipas, perdón. Llegó a Southampton el 8 de septiembre. Llevado a Le Havre al día siguiente. La agencia británica en la ciudad de Tampico marcó la parte posterior del sobre con el prepago de £1 para la entrega local. Yo supongo que es pues el cargo de la agencia postal británica. Muestra la marca contable de caja de Colonies y artículo 12 con cargo de 20 centavos al receptor. ¿Ok? Ahí se indica con una flecha la cancelación de caja. Bien. Como dijimos, esto fue de 1843 a 1846. Posteriormente, por alguna razón que no pude saber cuál fue, la traté de investigar, pero la cambiaron a artículo 13. Dejó de ser el artículo 12 y ahora es el artículo 13. En realidad hacen referencia a la columna en la que se debería de registrar contablemente estos cargos. Tengo entendido que para América del Sur era el artículo 20. Bien, en esta carta podemos ver la cancelación de caja con el artículo número 13. No, sí, bueno, no, así es. Este sobre parte de Veracruz hacia Francia con las cancelaciones mexicanas y británicas vía Londres y un cargo de 15 décimas de Francia. Siguiente. Bien. Ok. Esto fue hasta 1855. En 1856 empiezan a usarse las cancelaciones de caja, pero ahora es el artículo 18. México empezó a tener estampillas en 1856, por lo que ya existen varios ejemplos de cartas ya con estampillas postales mexicanas y con cancelación de caja que tiene que ser de artículo 18. Aquí se muestra una carta del estado o de la ciudad de Guanajuato con estampilla de 1856 de £1 que parte por el paquebote Conway a San Tomás o a Santo Tomás y luego por La Plata el 3 de octubre, llegando a Southampton el 15 de noviembre, con marca de caja de artículo 18, y un cargo francés de 15 décimas para el destinatario. Este destino
Me parece que es el mismo de la plática del señor de España que habló de la Inquisición, de un viaje de una carta que fue muy detallado. Continuamos. Bien, aquí tenemos una estampilla de un real en carta de 1856 que va enviada al cónsul mexicano en Burdeos. Se muestra claramente cómo en la carta indica que sea por paquebote inglés. No lo sé, no sé por qué, pues, pudo haber sido por francés, ¿eh? Contiene la caja, la cancelación de caja de artículo 18 y se cargaron 30 décimas por el transporte de Calais a Burdeos. En este caso, el barco inglés o el envío, una vez que llegó a Inglaterra, fue redirigida al puerto de Calais y de ahí a Burdeos. Bien. Bien. Esta primera etapa fueron las cancelaciones de caja. Son muy cotizados, muy bien vistos estos sobres, sobre todo los de 1856 con el artículo 18. Ahora vamos a hablar de las marcas GB, ya no marcas de caja, son marcas GB, que fueron utilizadas por la Gran Bretaña de 1857 a 1875, es decir, hasta que entró en vigencia el Tratado de la UPU. El primero es un rectángulo con las letras GB y el cargo de 1 franco con 60 centavos. Es la más conocida y la agencia consular siempre está presente en este tipo de cartas. Después viene la cancelación GB, que se conoce como carta abierta, que es de 2 francos y fue utilizada de 1858 a 1874. Usualmente visto en sobres desde colonias británicas como Trinidad y Tobago, Jamaica, también en algunos correos de Tampico vía Estados Unidos, no sé por qué, puesto que era para otra cosa. Bien, la tercera cancelación GB es el rombo, que fue usado únicamente durante 6 meses, del 1 de junio, bueno, año y medio, perdón, del 1 de junio de 1870 al 31 de julio de 1871, por la interrupción de convención entre Estados Unidos y Francia. Es decir, si un sobre mexicano viajaba hacia Europa continental, por medio de Estados Unidos, recibía esta cancelación. Son muy raras. Después viene el GB de 1 franco con 90 centavos, usado en correo de Panamá. Hay registro de un porte de mar con este sobre. Un porte de mar es una estampilla que mexicana que se le ponía a los sobres que viajaban a Europa. Y finalmente, el GB de 2 francos se usó de 1857 a 1874 para impresos, es decir, periódicos principalmente, revistas, propaganda, con tarifa de 2 francos por kilo. Aquí voy a continuar, pero voy a hacer una primera pregunta para que al final a ver si me la pueden responder. Bueno, son 2 preguntas. La primera es, las cartas que viajaban de México a Europa eran todas almacenadas en el mismo costal que con las que iban a Londres o iban en costales separados. Y segundo, yo soy de la teoría de que todas las cartas que iban a Europa continental, en este caso a Francia, Italia, a Suiza, etcétera, todas ellas eran pesadas juntas y por lo tanto todas eran para tener un solo peso y hacer un cálculo de una sola vez y por lo tanto pienso yo que todas eran canceladas con
la cancelación de caja de un franco con 60 centavos. Muy bien, siguiente. Bueno, empezamos con la cancelación de caja, la más común, la que va a Francia, se les cargaba un franco con 60 centavos. ¿Cómo llegaron a esta cantidad? Pues es que esta tarifa entró en vigor el 1 de enero y concedía a Gran Bretaña 40 céntimos por onza para los correos franceses en tránsito por Inglaterra. Ese era el artículo 21. Además de un franco con 20 centavos para el franqueo de mar, totalizando el un franco con 60 centavos. Por lo tanto, esta es la primera, pienso yo, la primera tarifa que se aplicó al correo mexicano en sus viajes de ultramar a Europa. Un franco con 60 centavos en total, un franco con 20 céntimos. Y los 40 centavos, supongo que era el tránsito de Inglaterra a Francia. Esta primera carta que mostramos es una carta de México a Burdeos con franqueo de un real amarillo y 4 reales color rojo carmín. Es de 1856 para un franqueo de total de 5 reales, lo cual es mucho. Usando correo inglés en Veracruz el 4 de septiembre y transportado por paquebote vía Londres el 2 de octubre, en donde le colocaron la marca contable de caja británica de un franco 60 centavos, escrito un 31 arriba a la izquierda, yo supongo que era el peso o los gramos, y cargando 40 décimos al receptor. Muy bien. Estos sobres, estas cancelaciones llevan la historia. Ayer alguien decía que se debe transmitir conocimiento en las, ¿cómo se llama? En las exposiciones, en los exhibits, y estoy de acuerdo. Hay piezas que ayudan a transmitir historia, todos los sobres marítimos lo hacen, y es una colección muy, muy interesante y que abordaremos con más profundidad más adelante. Siguiente. Bien. Es decir, estas cancelaciones se utilizaron desde 1856 hasta 1878, es decir, 22 años aquí en México. Hay muchas emisiones de 1856, 1861, el Imperio y 2 emisiones todavía más. Entonces, voy a mostrar algunas sobres de cada emisión. Aquí tenemos un sobre de 1857 enviado de Durango a Burdeos con marca contable británica de un franco con 60 centavos. Este sobre partió de Tampico el 12 de agosto, llegó a Veracruz, de donde partió el día 30 a La Habana, después a San Tomás el 15 de septiembre, después por el Panamá, un barco, hasta Southampton, en Inglaterra, y después a Francia, llegando el 2 de octubre. Tardó 45 días el viaje, una vez que salió de Tampico, mostrando también un cargo de 8 décimas. Ahí está, se ve con la flecha la marca contable GB y se alcanza a apreciar el 8 del cargo contable francés. Este sobre iba a Burdeos. El de abajo ya es un poco más adelante, en 1861, es una carta a París vía Londres, franqueado con una estampilla de 4 reales de 1861, rojo sobre amarillo y cancelación de la Ciudad de México. 4 reales se me hace mucho para mandar algo de México a Veracruz, haber sido algo pesado.
Se muestra ahí la cancelación de caja de un franco con 60 centavos. La marca postal del consulado británico viene al reverso, no se muestra. Ajá. Y luego la cancelación de tránsito del puerto francés de Calais y cargo de 24 décimas al destinatario. Ahí se ve el 24, los franceses hacían los cargos con manuscritos. Muy bien. Continuando, en orden cronológico, muestro un sobre de 1863 enviado de México a París, mostrando las estampillas de 1 y 2 reales, 3 reales, con la marca contable británica. Salió inicialmente en el Trent, un barco, a San Tomás y de ahí en el Tasmanian hasta Southampton y después al puerto francés de Calais, en donde se le agregó un cargo de 24 décimas. Muy bien. Como que ya quedó establecido que de Calais a París eran 24 décimas el cargo francés. En la parte de abajo se muestra una estampilla de las Águilas de 1864, enviado de Tampico a Génova, Italia, mostrando una estampilla de águila imperial de 1 real del primer periodo, con la marca contable británica de 1 franco con 60 centavos. Ajá. Y sobre inició su viaje en Tampico por el Solent, después a San Tomás, vía La Habana y Puerto Rico, y después por el Atrato hasta Southampton, después a Londres, al puerto de Calais, París y finalmente a Italia. Ahí hay un cargo que me parece que es un 20 décimas. Bien. Ok. Aquí seguimos con un sobre de 1864 sin estampilla. Vamos a considerarlo sello negro, que no había estampillas. Se alcanza a mostrar en la parte por donde está la flecha que dice paquebote o packet inglés. O sea, había la instrucción de que se fuera por paquebote inglés. El sobre llegó a Londres el 29 de enero de 1864, por Calais a París y de París a Burdeos el mismo día y llegando a Saint-Foy-le-Grand el 31 de enero con cargo francés de 16 céntimos. Ahí la verdad es que no sé por qué nada más le cargaron 16, puesto que el puro cargo de Calais a París era de 24, pero bueno. Arriba a la izquierda se muestra, no sé si sea una paloma o un 2, pero no sé, es difícil saber. Sí. Ok. Aquí se alcanza a ver en la siguiente imagen una estampilla de 4 reales de México, en un sobre que va de México a Francia, y se alcanza a ver un cargo francés de 10 décimas. Aquí mostré una estampilla, un sobre de 1864 y otro de 1866. No pude conseguir uno de 1865 porque estaría en mi colección y no lo he podido conseguir. Muy bien. Al final del imperio de Maximiliano, ya en los estertores de su intervención aquí en México, salieron las estampillas con el perfil izquierdo de Maximiliano, y entonces abajo se muestra una de las muy raras sobres mostrando esta estampilla y la cancelación de caja británica. Aquí hay un sobre que va de
pues de México a París, y se muestra la cancelación de marca contable de un franco con 60 y un cargo contable del correo francés de 30 décimas. Ok. Ok. Una vez acabado el imperio, los mexicanos retomaron la correspondencia, en este caso esta emisión de 1868, desde Veracruz a Francia, por barco inglés también. Todas estas son por barco inglés, mostrando dos estampillas, una de 25 y una de 12 centavos. Y un cargo contable francés manuscrito de 20 décimas. En la parte de abajo se muestra un par con dos estampillas de 25 centavos y la cancelación contable británica y la cancelación de tránsito del puerto francés de Calais de 10, y el cargo contable francés de 10 décimas, ¿verdad? Yo peco. Continuando con el orden cronológico, vemos este sobre de 1871 con una estampilla de 12 centavos enviado de la ciudad de Veracruz a Francia vía paquebote inglés o vapor inglés, como se dice ahí, con la marca contable británica de caja por un franco con 60 centavos. Es la más común. Y un sobrecargo del correo francés por 12 décimas. En la parte de abajo, una estampilla ya de una nueva emisión en 1873. Es una carta a Burdeos, franqueada con estampilla de 12 centavos, Hidalgo azul, con cancelación de Veracruz y con cargo contable británico y cargo francés de 12 décimas. Ahí arriba a la izquierda dice por anglais, o sea, por paquebote inglés. Así es. Siguiente. Bien, 1874. Una carta de la Ciudad de México a Francia con estampilla de 25 centavos, que se va vía Londres y con un cargo de 12 décimas al destinatario y con marca contable de caja de un franco 60 centavos. Muy bien. En la parte de abajo se muestra un sobre de 1866 que debo de reacomodar para que sea orden cronológico, que va de la Ciudad de México a Génova, Italia, con estampilla de 4 reales y la cancelación contable británica de caja y un sobrecargo de 20 décimas. Supongo que este va hasta el correo italiano con ese cargo de 20 décimas. Y arriba a la izquierda hay un número, un 2 o un 9, que también debe ser un cargo, ¿verdad? Sí. Ok, ahora vienen, este sobre es muy llamativo, es un sobre con pues una carta de México a Francia con estampilla de Hidalgo de 50 centavos, lo cual era mucho, porque viajó vía Estados Unidos, tránsito por Nueva York el 1 de marzo, con marca contable británica de rombo de 3 francos con 60 centavos. Es extremadamente rara en sobres mexicanos. Esta es una pieza de exhibición. En la parte de abajo tenemos un sello negro, porque no hay estampillas, de 1871, que va de México a Francia, con la marca postal, bueno, de doble círculo, esa es la cancelación del barco. Y la marca contable británica del tipo carta abierta,
muy rara en sobres mexicanos, es de 2 francos y un sobrecargo de 8 décimas por el correo francés. Ok. Esta carta de 1873 es la que más me gusta. Es una carta que va de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, a Burdeos, franqueada con una estampilla de 12 centavos. La marca triangular indica al menos la marca triangular de 2 francos, indica al menos transporte parcial por barco de los Estados Unidos. Este sobre marcado con la marca contable de Gran Bretaña de 1 franco 60 centavos, el de caja rectangular, transbordó a buque inglés, mostrando además marcas de tránsito y llegada. Hay un cargo francés de 24 centavos al destinatario. Es una pieza rara mostrando 2 marcas contables, una por por la recepción desde un barco norteamericano y otra el cargo contable a Francia. Ok. Y esta es la única que he podido investigar en 1875. Es una carta enviada de Veracruz a Burdeos con la marca GB de 2 y cargo franco de 2 francos. Esta es la que se aplicaba únicamente a los periódicos, a los impresos, y un cargo francés de 20 céntimos. Con esto termino las marcas contables francesas, británicas, perdón. Ahora vamos ¿cómo se llama? A empezar con las marcas contables francesas. Aquí se muestra el escudo de la Compañía General Marítima de París. Hubo varios líneas francesas que venían, pues en el comercio, ¿verdad? No había uno especialmente para el correo, sino que venían a mercadear y tenían el permiso del transporte del correo. Ahora vamos a ver las cancelaciones francesas aplicadas a sobres con destino de Inglaterra. Siguiente. Bien. Ok. Aquí pude yo investigar dos rutas. La de arriba, como siempre, se muestran los 3 puertos más importantes, que era el puerto de Veracruz, de Tampico y de Matamoros. La primera ruta partía de Veracruz y llegaba hasta Santiago de Cuba, de ahí hasta se llama el Fuerte de Francia, Fort de France, en la Martinica, y de ahí a Burdeos. La ruta número 2 era, también salía de Veracruz, llegaba a La Habana, ahí no puse La Habana, de La Habana hasta la Martinica, y de la Martinica ya se iban a Burdeos. Muy bien. Ok. En 1857 se firma un nuevo convenio entre Inglaterra y Francia, en el cual Francia cobraría 2 francos y 20 centavos en paquetes de 30 gramos a las cartas, destinadas a Inglaterra, ¿verdad? Que fueran transportadas en barcos franceses. De varias marcas contables francesas, únicamente está el tipo llamado huevito FR de 2 francos con 20 centavos, es la única encontrada en correo con origen en México. Este tipo de cancelaciones son poco comunes. El interés de investigar, de comenzar una colección de esto, partió de que una vez un señor muy conocedor aquí de la filatelia en México me preguntó, porque en una estampilla aparecía
parte de esta cancelación y él no sabía qué era. A raíz de esa pequeña investigación que hice, bueno, empecé a investigar más y a empecé a coleccionar sobres. Muy bien. ¿Nos podemos regresar todavía, por favor? Ok. Es muy extraño que esta marca contable, la FR o la de huevito, como le conocen, se encuentra en correspondencia proveniente de México, pues el artículo 37 de la convención especifica cartas de Cabo Verde, de Uruguay y Argentina, pero no dice nada acerca de México. Algunos años después, el artículo 37 incluyó las Indias del Oeste y por ende a México, pero en un inicio no especificaba nada. Aquí hay un sobre de 1865 que viaja de la Ciudad de México a Liverpool, en Inglaterra, con una estampilla de 4 reales, con la marca contable francesa de huevito de 2 francos y 20 centavos, con un sobrecargo de 8 décimas del correo francés y un shilling del correo inglés. La raya, porque eso es lo que está en la parte inferior derecha, eso es un 1, como inicialmente les mostré al inicio de esta plática. Ok. Ok. En 1867 podemos ver este sobre que va de Veracruz a Londres, enviado por paquebote francés. Ahí está la marca octagonal, indica que era barco francés, y con una marca contable de huevito y un sobrecargo, supongo inglés, de 21 décimas, 21 shillings. Bien. Abajo mostramos ya en 1872 un sobre que va de la ciudad de Oaxaca a Londres con 3 estampillas de 12 centavos, 36 centavos era debió haber sido una carta pesada, enviada por paquebote francés, la marca octagonal así lo indica, y con una marca contable francesa de huevito de 2 francos y 20 centavos, e igual supongo que es un cargo inglés de 21 shillings al destinatario. Ok, esas eran las marcas de huevito, la marca FR, que indicaba claramente lo que se tenía que cobrar. ¿Sí me explico? Entonces, después ya Francia cambió se tenían que cobrar 2 francos con 20 centavos. Ok. Ahora Francia cambia y hace las marcas contables F con diferente diseño, en donde se indica el número de artículo, no la cantidad a cobrar. Muy bien. El primero es la convención con Suiza o el convenio postal con Suiza, y era el artículo 26. Luego, eso era para cuando alguien viajaba, cartas inglesas que iban a Suiza y que atravesaban por Francia. Pero cuando venía de ultramar, entonces se aplicaba el número 2, el F29, el artículo 29. ¿Ok? El 3 es una convención con Suiza para cartas que vinieran de Estados Unidos, Brasil y Dinamarca, no pagadas. Esta cancelación puede aparecer en negro o en azul. El artículo 31 es el G4. Es otra convención con Suiza de 1865 para cartas de Suecia, Noruega, Rusia, Polonia y ultramar que no hayan sido pagadas.
y han sido encontradas en cartas de México hacia Suiza. Son muy rara esta cancelación contable francesa en sobres mexicanos. El G5 es la convención con Prusia, es de 1866 y aplica para países de ultramar, en esos cabe México. Y el último convenio o la última marca contable es con Italia. Esa se firmó en 1869 y es el artículo número 56. Vamos a ver algunos sobres. Bien. En el primer ejemplo vemos una carta de un soldado francés con tarifa especial de medio real. Recordemos que todos los soldados podían mandar cartas a Europa pagando medio real, sin importar en qué parte de México se encontraran. Fue puesta en Veracruz el 13 de mayo de 1866 y viajó a Europa, Bélgica, alguna provincia de Luxemburgo. No se sabe el por qué se aplicó la marca contable. En 1866, la marca contable, pues, no debería haberse aplicado porque no iba dirigida a Suiza ni a ninguna ciudad. Y un cargo contable francés de 12 décimas al destinatario. En la carta de abajo es una carta que va de México a Ginebra, Suiza. Ahí sí ya aplican los convenios. Con la marca contable franco-suiza, con instrucción por steamer francés. En la parte superior izquierda, ahí aparece por steamer francés. Se suponía que esa marca se aplicaba a cartas no pagadas del norte y este de Europa, pero ha sido encontrada en 2 cartas de México, así es. Y ahí hay unos cargos también manuscritos. Ok. Arriba mostramos una carta muy interesante. Es de las últimas del imperio de Maximiliano aquí en México. Es un sobre de 1867 enviado de Veracruz a Ginebra, Suiza, mostrando la estampilla de Maximiliano de 13 centavos, la marca contable franco-suiza de triángulo por el artículo 29 y un sobrecargo de 200 céntimos. Es la única pieza conocida enviada a Suiza mostrando estampillas de Maximiliano. Es decir, estas marcas contables, las marcas que hacen referencia a los artículos son cartas enviadas sin pasar por Inglaterra. Supongo que llegaban directamente a Burdeos y de Burdeos ya eran distribuidas, ¿verdad? Bien, en la parte de abajo hay otro sobre haciendo referencia al artículo 29 de México a Neuchâtel, en Suiza, con una estampilla de Hidalgo de 1868, de 50 centavos. Seguramente llevaba el triple del peso permitido, mostrando la marca contable franco-suiza, del artículo 29, establecida en 1865, y un sobrecargo de un franco por el correo suizo. 100 décimas, ¿ok? Ok. Ahora mostramos un sobre de 1866 enviado de Guanajuato a Hamm, Prusia, con estampilla de 2 reales y la marca contable franco-prusiana del artículo 48, el 48F, y un sobrecargo de 9 Groschen, supongo que era la moneda en Prusia en aquella época, ¿verdad? Ahora, abajo una magnífica pieza de 1867 con estampilla de México de 4 reales, marca contable franco-británica de caja. Esto viajó en barco inglés, llegó a Francia
y de Francia a Suiza, donde le aplicaron la marca contable francesa. Esta es muy rara este sobre, puesto que tiene marca contable británica y francesa. Es una pieza de exhibición. Finalmente, este pequeño estudio, un resumen de este pequeño estudio, fue publicado en la revista de MEPSI mexicana en octubre del 2017. Estos estudios están basados en lo que pude leer de un libro que se llama el Mexican Maritime Mail, que fue escrito por el señor Carl Schimmer y John Heath, publicado en 1997, y que tuvo a bien el vendérmelo el señor Fernando Pérez Maldonado, y el otro es el de la de Poste Maritime Francés. Ese lo tuve que conseguir vía internet. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, Marco. Felicidades, Marco. Muy bueno, muchas gracias. Creo que hoy por ahí. Hoy en la tarde alguien va a hablar también de sobres marítimos del Uruguay o algo así, entonces voy a estar muy atento. Sí, Walter ahora habla justamente de esa parte, de Sudamérica, de Uruguay a Francia. En una plática hace algunos años me mostraron un sobre en donde me comprobaron que las cartas, creo, del Perú o de Argentina, no sé, de Colombia, les ponían el artículo 20. Sí, pero el artículo 20 creo que fue una semana o 2 semanas, ¿no? Y es bien raro. Cartas de Perú es rarísimo. Yo he visto de Perú, de Chile, con ese. Con el artículo 20. No sé si la di demasiado rápido, pero como era mucho material y todo, bueno, pues me aceleré. A lo mejor la próxima la doy un poquito más despacio. No, estuvo perfecto. Muchas gracias. Más bien, si hay alguna pregunta por ahí o comentario. Yo. Ernesto. Sí, unas preguntas, Marco. Comentabas que las cartas iban por el correo británico, llegaban a Southampton y de ahí bajaban a Burdeos. En una de ellas mencionaste que llegaba a Caen. ¿No era más cerca Caen de París que de Burdeos? Bien, bueno, las cartas llegaban a Southampton, las trasladaban a Londres, ahí eran canceladas, eran pesadas y canceladas en Londres. Entonces, ya había pensado en que alguien se pusiera pesado y me hiciera esa pregunta, y no la verdad es que como tenían que ir a Londres, yo creo que en Londres decidían por dónde salían al puerto, a Le Havre o a Calais, no, el punto de partida no puedo asegurar que regresaron a Southampton, ¿sí me explico? Tu pregunta es muy válida, porque es más lejos, pero con el hecho de que primero llegaban a Londres, bueno. Y tengo dos preguntas o comentarios más. Tú sabes que yo manejo 1868. Las dos cartas de 50 centavos, pero la segunda que mencionaste es que salió de Oaxaca a Veracruz, que decía porte triple. La tarifa era 25 centavos, entonces sería porte doble, creo. No sé. En 1868, tengo entendido que el porte era como de, ¿qué? ¿25 centavos? Sí, Hasta 25. hasta el puerto, ¿de verdad? Sí. Ahí, pues ahí decía el libro, ¿verdad? Que ese era un porte triple. Quiero Ok. creerle. Si algún día las vendes, me apunto. Ah, gracias. No, gracias a ti, felicidades. Así que ya sabemos que Ernesto está en lista de espera para ese sobre.
Yo tengo una observación que referente, déjame compartir la pantalla porque no sé si aplicaba, creo que aplica. Mencionabas de que el cargo en Francia era 24 décimas y que este porte perdón, español iba a decir, mexicano era bastante alto para la carta. Me parece a mí de que este es un múltiplo de 8, porque las cartas que Ah, procedían del Atlántico se cobraban a 8 décimas y de repente esta fue una carta doble en México, pero una carta triple, porque el peso de referencia era distinto, por lo menos lo que yo sé de Perú. Quizás el peso de referencia era distinto y por ello fue 24. Por ahí tenías una que era también con eh, 16 y con con 24, otra con... 16, sí, el 16 entonces sería doble y esta sería triple. Lo Sí, que hace mucho sentido. sí, tenías unas con 10, quizás cambió estas de aquí, quizás cambió en ese periodo, no lo sé, pero podría ser el mismo caso, ¿no? Puede ser, Sí, no. es como observación nada más. Lo que pasa es, ese sobre que acabas de mostrar, Sí, me parece que va al puerto, Le Havre, entonces sí, no hay mucho viaje, si me explico, mucho sí, transporte de correo francés. Ha de ser eso. sí. No, y también creo que había una estipulación si las cartas, bueno, por lo menos las cartas que partían de puertos franceses hacia el Perú en ese momento, que es lo único que yo puedo usar como referencia mental ahorita, tenían un descuento y el descuento era bien alto, porque la carta normal me parece que era un franco 20 y si venía de puerto a puerto era solamente 40 céntimos. Que es una cosa rara. Quizás el reverso también tenga algún beneficio de ese sentido, no lo sé. ¿Alguna pregunta o comentario más por ahí? ¿Esta colección se puede presentar como historia postal? Claro, historia postal. Ujú. Bueno, vayan preparando sus medallas de oro. No, no te olvides de venir aquí en enero, no me acuerdo los días que va a haber esto. ¿Cómo le llaman? Los ojos del jurado, ¿no, Alfonso? Si está por ahí, no, no lo veo. Bueno, sí, ahí se está preparando una charla ahí más o menos para que tengas idea. 14 a 16. Gracias, 14 al 16. Mauricio, Marco, felicidades, muy interesante tu charla, muy bonito, muy buen material que nos mostraste el día de hoy. Se nota que has investigado mucho. Solo una observación pequeñita, casi al principio, en una de las primeras láminas mencionaste 3 chelines, 4 décimas, cuando tenía que ser 3 chelines, 4 peniques. Ah, sí, 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 perdón. En Francia son peniques, sí, Sí, sí. en Inglaterra los peniques, sí, por lo En abrevian con Inglaterra. D. Ujú. Pero lo demás, magnífica tu presentación, muy bonito. Gracias. Gracias, gracias. Yo creo que se puede presentar en orden cronológico, ¿no? Así como, o no yo, sé. yo creo que sí. Porque hay cambios, ¿no? Entonces los cambios se dan a través del tiempo y si determinas exactamente cuándo entra en efecto ese cambio, qué otras implicancias tuvo, el orden cronológico es el orden natural de mostrarlo. Es el hilo que lleva, ok. Sí, ahora como tienes dos marcas, las inglesas y las francesas, y prácticamente usan dos rutas diferentes, ¿no? Quizás eso lo pudieses separar. Hay quienes mezclamos todo, porque a veces esto hay que mostrar, por lo menos en el caso de Sudamérica, no hay cosas complementarias que se complementan de uno con el otro, pero aquí es bien definido, o es la ruta inglesa que va por Londres o es la ruta que va por Francia. Sí, marcas francesas, son las más escasas, no hay Sí, muchos, no hay muchas. La inglesa sí, el GB sí, sí existe, sí hay sí, material, pero el otro sí, todavía no acabalo ni
marco de francesas. Entonces, yo creo que hasta finales del año que entra, ya que se quite la epidemia y todo, Sí. ya mostraremos. Más que nada por el lado del norte del Caribe, yo creo que era más inglés, ¿no? Sí, hay colonias británicas, Claro, San todo eso. Tomás. En el caso de Perú, que iba por Panamá, en Panamá podías decir o la ruta inglesa o la ruta francesa, pero era independiente de eso. Ok. Ahora, lo interesante sería ver si es que ha habido de la costa del Pacífico mexicano algo que viajó por Panamá. ¿Eso existe o no? No he visto yo nunca un sobre, y he visto muchos sobres de esto. Generalmente atravesaban México, Que trabajaba México, ¿no? de Guaymas a Veracruz. Yo creo que tardaban unos 3 meses en llegar, y luego de ahí de Veracruz ya se iba a Europa, pero he visto sobres que van de Guaymas o del puerto de San Blas a Guaymas, y luego atraviesan México, pero ninguno que atraviese Panamá o que llegue a Panamá, no. Y durante este periodo no ha habido alguna guerra, un conflicto que no permitió que ese cruce a través del México continental, que tuvieron que usar otra ruta. Ah, además de la intervención francesa, no. Lo que había era muchos asaltos en los caminos. México estaba convulsionado, mucho robo, no, no, Ok, no, una guerra así, no. no, algo que, ok, Y siempre gracias. había muchas rutas alternas, Henry. Claro, Si México es muy grande, si sí, se bloqueaba un camino, había otro abierto. cierto. Claro, el territorio mexicano permite eso, pues, ¿no? Por Ujú. cualquier lado podrían cruzar de un lado a otro. Sí, eso es lo que difiere tal vez un poco a México sobre todo, por ejemplo, de Chile, Sí, que ya es prácticamente largo, eh, estrecho, pero acá si un camino estaba cerrado por alguna inestabilidad, se optaba por otro lugar, y eso se vio durante la guerra de independencia cuando se cerró Acapulco, así es, se pasó todo a San Blas. así es. La ventaja geográfica, pues, ¿no? Ha permitido, la ventaja geográfica no ha permitido que veamos este tipo de excepciones a través de Panamá, digamos. Y si recuerdas, cuando Veracruz quedó bloqueado durante casi 4 años, Claro, se fueron más al norte, ¿no? se utilizaron puertitos alternos Sí, cerquita de Veracruz. cierto. Cierto, ventajas estratégicas ahí. Que funcionan en ambos sentidos, ¿eh? Ah, claro. Porque te hace más vulnerable también, pues, como país, pues, ¿no? Cierto, eso también. En fin. ¿Alguna nota final por ahí? No veo a nadie. Bueno, ¿No? Bueno. Marco, con eso nuevamente, muchas gracias. ¿A qué horas es la otra? Y el día de mañana.